uno de nuestros sponsors especiales, Ferrer Abogados, presenta esta conferencia. Justamente la expositora Cristina Vázquez, que va a hablar acerca de administración pública y tecnologías, se desempeña allí como consejera senior en Ferrer. Ella es abogada, dirige el equipo de administrativo y regulatorio, se ha especializado en sus diferentes aspectos, entre otros la regulación en telecomunicaciones, así como en usos del agua y la energía. Se ha desempeñado también habitualmente, lo hace en obra pública y asociación público-privada, así como en reforma del Estado y en régimen de la función y contratación públicas. Tiene una enorme experiencia profesional, ha asesorado y trabajado en cargos de responsabilidad a nivel de función pública, en ministerios, con presidencia también. Ha sido directora de la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica. Y también ha ejercido la presidencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Ahora, como les decía, forma parte de Ferrer Abogados. Además es docente, por supuesto, algo muy importante también en su currículum. Docente de Derecho Público en la Universidad de la República, entre otras actividades, y autora de varios libros y artículos en temas de su especialidad. Cristina, es un placer tenerte entre nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, el placer es mío realmente. Quiero agradecer la invitación y quiero agradecer todo el mimo con que nos han tratado en la previa, todo muy bien organizado, así que mis felicitaciones. Y he tenido el gusto de escuchar a otros expositores y me ha parecido sumamente interesante todas las exposiciones. El tema que yo voy a compartir con ustedes es el tema de la administración pública y las tecnologías. Y para tratar este tema, yo voy a hablar un poco desde la perspectiva del Estado autorregulándose y desde la perspectiva del Estado como heteroregulador, es decir, el Estado regulando a los particulares cuando desarrollan actividades que tienen que ver con la tecnología. En este segundo ámbito voy a hablar de la regulación de la actividad privada que se desarrolla con uso de tecnología. En un segundo círculo concéntrico, la regulación y sus desafíos en la era digital, y todavía yendo más específico como una cuestión de cajas chinas casi, voy a hablar de la regulación de redes sociales y sus dificultades. En lo que tiene que ver con el primer punto que yo les decía, el Estado se autorregula en lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, a la vez que regula a los particulares cuando estos desarrollan actividades que tienen que ver con la tecnología. En el primer aspecto, el Estado lo hace a través de la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información. En este caso, ¿qué es lo que procura la AGESIC? ¿Cuál es su objetivo? Es la mejora de los servicios al ciudadano utilizando las posibilidades que brindan las tecnologías. La competencia de esta unidad, que es una unidad creada en la ley 17.930 y cuyos cometidos surgen de diferentes regulaciones, pero muy puntualmente del decreto 184 del 2015, le da la competencia de formular políticas en materia de gobierno electrónico y de gobierno abierto. Como ustedes saben, el gobierno electrónico es la aplicación de las tecnologías al funcionamiento del sector público como medio de incrementar la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. Y el gobierno abierto es la accesibilidad y disponibilidad de la información en Open Data, garantizando rendición de cuentas, colaboración y participación. También compete a la GESIC definir políticas de seguridad de la información y elaborar políticas de gobernanza, integración, interoperabilidad, arquitectura empresarial del gobierno, etc. También la GESIC debe colaborar no solo es el diseñador o digamos, formula políticas o estrategias, sino que colabora en la formulación de políticas de desarrollo sobre la sociedad de la información y el conocimiento.
la sociedad de la información entendida como creación y difusión de datos, sociedad que crea y difunde datos, y la sociedad del conocimiento que transforma esa información en recursos orientados a mejoras sociales, culturales. Yo acá estoy tomando un poco las definiciones de sociedad de la información y del conocimiento de la UNESCO. También la GESIC asiste y asesora a entidades públicas tanto estatales como no estatales en materia de gobierno electrónico y dicta regulaciones, sobre todo regulaciones de carácter técnico, y tiene potestades para fiscalizar su cumplimiento. O sea que en esa primera cara, que es la de autorregularse en cuanto a administración que utiliza tecnologías, estos serían los cometidos que tiene atribuidos y que surgen de la normativa vigente para la AGESIC. Ahora vamos a ir a la otra cara de la actuación del Estado, de la actuación de la administración pública, sumamente interesante porque es la regulación de la actividad privada por el Estado. Y cuando hablamos de la regulación de la actividad privada por el Estado, no podemos perder de vista que estamos ante un Estado que es regulador y garante. El Estado, desde su surgimiento, después de las revoluciones francesa, inglesa y norteamericana, surge primero como un Estado liberal de derecho, pero luego evoluciona hacia su situación actual, en que el Estado tiene una preocupación de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales, y esto lo hace a través de prestaciones que pueden ser directas, pero también regulando y garantizando desde el control y regulación de la actividad de los particulares. Esta idea del Estado directivo, controlador, subsidiario, incluso se habla de gobierno abierto, de Estado abierto, como ya vimos, tiene incluso en muchas constituciones contemporáneas, por ejemplo, en la Constitución alemana, un artículo 87 habla del Estado que debe cumplir esa función de garantía. Entonces, muchas veces lo vamos a ver al Estado cumpliendo diferentes roles. Lo vamos a ver diseñando políticas, como vimos lo puede hacer a través de la AGESIC o asesorando en el diseño de políticas, lo vamos a ver brindando prestaciones y lo vamos a ver regulando, controlando y garantizando, porque toda tarea que puede ser entregada a los particulares en cuanto revista interés general debe estar indisolublemente acompañada de una estructura de garantía de la efectiva satisfacción de esas necesidades. Ahora bien, esta actividad de regulación debe concretarse a través de leyes. En Uruguay esto es clarísimo porque la Constitución de la República establece que solo pueden limitarse los derechos, y toda vez que se regula la actividad de los particulares, se lo hará limitando sus derechos. Y solo pueden limitarse los derechos de las personas o de las empresas por ley y por razones de interés general. Entonces, a través de esta actividad regulatoria que incluye, como vamos a ver, la regulación de tecnologías, el Estado condiciona, corrige, altera, impone exigencias a la actuación de los particulares para adecuarlo al interés general. Y en esa actividad tiene que componer diversos intereses, los intereses de las empresas, los intereses de los usuarios y consumidores, los propios intereses generales, etc. Así que vamos a tener regulación de rango constitucional, de rango legal, por supuesto las normas reglamentarias que pueda dictar el Poder Ejecutivo y también las que dicte el regulador sectorial, como puede ser la propia GESIC u otros fenómenos de agencia reguladora que vamos ahora a ver. El tema de la reserva de ley, es decir, que para limitar los derechos de los particulares cuando desarrollan actividades solo puede hacerse por ley, es muy fuerte en Uruguay, porque incluso
la potestad legislativa no es delegable, cosa que sí ocurre en otros países. Podemos poner el ejemplo de Francia, el ejemplo de Argentina, en que se puede delegar la potestad del legislador, por ejemplo, en el Ejecutivo. En Uruguay esto no es posible, no está facultado por la Constitución. Los poderes legislativos son poderes deberes, y por tanto no son delegables. La propia jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha reiterado esta observación en sentencias como la muy emblemática del año 2014, la 594-2014, donde dice que solamente una ley nacional puede limitar los derechos fundamentales. ¿Cómo debe ser esa regulación? Y cuando estamos hablando de regulación, en este primer círculo, que vamos a ir abriendo las cajas chinas, hablando de regulación en general, sea de regulación de actividad energética o regulación de actividad de telecomunicaciones o regulación de servicios digitales, esa regulación, como muy bien explica el profesor de Harvard, Ashley Brown, tiene que ser consistente con las prácticas aceptadas y expectativas de cada país. O sea, una buena regulación no extrapola sin más soluciones que han sido eventualmente exitosas en otras jurisdicciones. Debe ser proporcional. Se entiende que una buena regulación es aquella que no es excesiva ni insuficiente, por supuesto. Las entidades reguladoras tienen que ser independientes, su actuación en general se decía hasta la eclosión de la tecnología, que debía ser predecible. Hoy en día es muy difícil la predictibilidad con una regulación que debe adecuarse permanentemente a lo disruptivo de las nuevas tecnologías, y debe dotarse a las entidades reguladoras de suficiencia de recursos. ¿Qué ocurre cuando vamos al segundo círculo concéntrico? Ya no estamos hablando de regulación de cualquier actividad, sino que estamos hablando de regulación de actividades impactadas fuertemente por la tecnología, por ejemplo, de actividades que se cumplen con gran peso de lo digital, con gran incidencia de lo digital. Y estamos hablando de actividades que hacen uso de inteligencia artificial, machine learning, análisis de big data, tecnología de contabilidad distribuida o blockchain, de lo que se acaba de hablar, el Internet of Things. Aparecen formas disruptivas respecto de los modelos tradicionales, incluso de hacer negocios. Cae el paradigma de que la regulación tiene que ser estable, durar mucho tiempo y predecible. Los objetivos que tiene que plantearse esta regulación son complejos, porque tiene que proteger los derechos de los consumidores, garantizar la sostenibilidad de las empresas, promover la innovación, prevenir las consecuencias adversas que esa propia innovación puede tener, debe enfrentar problemas nuevos como el cruce de los límites tradicionales de actividades. Pensemos en Uber, que comienza haciendo intermediación en plataforma vinculada a transporte, pero rápidamente se reconvierte también en Uber Eats, y entonces se tiene que sumar a la regulación de la intermediación del transporte lo que tiene que ver con lo bromatológico. Se difuminan los límites entre proveedor, cliente. Pensemos en Airbnb, donde está todo absolutamente difuminado en cuanto a esos roles que antes en las actividades comerciales e industriales clásicas estaban muy definidos. Aparecen los problemas de la ciberactividad maligna, de la ciberseguridad, etc. Para este segundo círculo de la regulación en era digital, a los principios de Ashley Brown debemos agregar que la regulación debe ser adaptable y colaborativa. Se deben utilizar nuevos mecanismos de regulación, como los mecanismos de sandboxes, o aceleradores de innovación, areneros regulatorios. Debe darse espacio a la autorregulación. Se debe dar entrada a la colaboración de los propios regulados y de la academia. Se debe regular con énfasis en resultados y riesgos. Se abandona la idea de regulación de talla única,
y se va a una tailored regulation, es decir, a una regulación con enfoque segmentado, basado en datos. Se debe atender al problema del ritmo, en el sentido, lo que la bibliografía llama el problema del ritmo, es decir, la regulación debe adaptarse al ritmo de la tecnología, no puede ser ni más lenta ni precipitarse, debe evitar la sobreregulación. Hay mucha bibliografía que hasta es divertida de leer en cuanto a, por ejemplo, cuánto demoró la maduración del automóvil por la sobreregulación. Hay anécdotas en la bibliografía de que por miedo a los accidentes el conductor se tenía que bajar de acuerdo a la regulación en las leyes inglesas, por ejemplo, bajarse a mirar si venía algún animal que cruzaba la ruta, el camino en aquel momento. Bueno, hay que evitar todo eso. Todavía dentro de este esquema del rol del Estado como regulador y garante, entramos en el tercer círculo. Y cada vez que entramos en los círculos, regulación de la actividad particular tiene sus complejidades que marcaba Ashley Brown. Regulación de lo digital, de lo que está impactado por el fenómeno digital, tiene estas otras complejidades que hemos marcado. ¿Qué pasa cuando nos vamos a temas incluso más complejos y que están menos regulados, como es el tema de la regulación de redes sociales? Como muchos de ustedes saben, el tema fundamental, el problema medular de la regulación de redes sociales radica en los sesgos de los algoritmos, es decir, en lo que se llama la caja negra de los algoritmos. Los algoritmos son capaces de procesar millones de datos, de modo que aprenden a predecir nuestro comportamiento mejor que nosotros mismos. Y el sesgo de nuestros comportamientos son conocidos por los algoritmos y pueden manipularnos. Por ejemplo, con el sesgo de la confirmación, nos gusta leer aquello que confirma lo que ya pensamos. El sesgo de la novedad, nos gusta más leer o mirar aquellas cosas que son más novedosas, aunque muchas veces están llenas de fake news. A tal punto esta problemática regulatoria preocupa que en Silicon Valley hay algunas personas interesadas en estos temas, estudiando los impactos de las tecnologías persuasivas en Internet, y se habla de la preocupación de un human downgrading, es decir, en qué medida todo esto, esta manipulación, por eso uno de los temas regulatorios, que es este tema de los algoritmos, tiene que ver con la apertura de los algoritmos, la protección de los datos. Hay problemas como los de la vigilancia digital. A mediados del año pasado, en París, el Consejo de Estado francés anuló una orden del gobierno de París que usaba drones para vigilar el confinamiento y desconfinamiento en París. Vean ustedes cómo se entendió en este caso que estábamos ante el uso de una tecnología que estaba vulnerando libertades fundamentales de los parisinos, y cómo esto, en ausencia de regulación o una regulación incipiente, que solo lo que había dispuesto era el uso de los drones, fue anulado por el Consejo de Estado francés, que ordenó detener el uso de esos drones. Vale mencionar, por ejemplo, el tema del destierro digital, el destierro digital que sufrió el presidente norteamericano Donald Trump, independientemente de que Donald Trump sea una figura que nos gusta o no nos gusta. Está bien que sean los propios dueños de las plataformas los que tomen esas decisiones. La canciller alemana Angela Merkel dijo: es preocupante. Y entonces todos estos son temas que no están regulados, que están pendientes de regulación y que son extremadamente preocupantes, y sobre los que hay que poner el acento desde una perspectiva de regulación jurídica de la tecnología. Un tema que tiene un enorme interés y que por razones de tiempo solo voy a mencionar en titulares es el tema, por ejemplo, del ejercicio del derecho al olvido. Como ustedes saben, en 2014 se dictó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 13 de mayo de 2014, que se pronunció sobre el tratamiento de datos personales y libre circulación de esos datos.
permitiendo, o más bien disponiendo, que se retirara de las redes la información del que ejerció este derecho, el derecho al olvido, pidiendo que toda la información que estaba vinculada a su situación económica de quiebra fuera desindexada. Entonces, bueno, los buscadores en Europa han interpretado que este alcance está restringido a la Unión Europea, por tanto, allí tuvieron que acatar este pronunciamiento. Pero vean ustedes qué interesante, porque tenemos en Europa esta sentencia. Pero en el derecho comparado estamos viendo dos grandes corrientes. La corriente europea, que está incidida por esa sentencia y por alguna normativa de la propia Unión Europea, pero en el otro extremo tenemos la corriente norteamericana, en la que, basada en la primera enmienda, se entiende que debe hacerse una fortísima protección del derecho de la libertad de comunicación. En la misma línea viene Brasil. Brasil dice que esa decisión, varios fallos brasileños dicen que esa decisión europea es problemática por dos razones. La primera, porque no discrimina entre información verdadera o difamatoria. Una cosa es que yo tenga derecho a que se salga de los índices aquella información que sobre mí es difamatoria o falsa. Otra cosa es que yo pueda, como dice esta jurisprudencia brasileña, editar la historia, ¿verdad? Que yo se compara con yo puedo entrar a la biblioteca y pedir que se quemen los libros que tienen información sobre mí que a mí no me gusta. Entonces, de la misma manera, está todo este tema en fase de discusión. América Latina, como vemos, algunos fallos, como pueden ser en Brasil, hablan del derecho de la sociedad a la memoria, por contraposición del derecho al olvido, que si la noticia en todo caso es difamatoria o falsa, hay mecanismos para ir contra ella, los delitos consagrados en cada país, y que el deseo individual de un interesado no debe silenciar el derecho de todos a la memoria, editando la historia. Lo cierto, perdón. Perfecto, ya termino. En todo esto que está pendiente, por tanto, de regulación, hay mucho por decir y mucho por hacer. Lo interesante es que en la Unión Europea se ha presentado a finales del año pasado un proyecto de regulación de redes sociales en el cual el eje es lo que marcaba la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, cuando presentó este proyecto, y dice, es tan sencillo como que las cosas que no se pueden hacer fuera de la red tampoco deben poder hacerse dentro de la red. Yo los invito porque pueden encontrar este proyecto en internet. Es una nueva norma proyectada en Europa sobre servicios digitales. Prevé los casos en que pueden retirarse contenidos ilícitos a través incluso del uso de alertadores fiables, mecanismos de trazabilidad de los usuarios empresariales, posibilidad de impugnar decisiones de los moderadores de contenidos, medidas de transparencia, apertura de los algoritmos y creación de entidades reguladoras que se van a ocupar de estos temas, consejos nacionales y un Consejo Europeo de Servicios Digitales. Confiamos en que esta regulación será aprobada y confiamos en que nuestros países evolucionarán también en un sentido similar. Perdón por la cabalgata apresurada sobre estos temas, que cada uno de ellos podría justificar una exposición mucho más amplia, pero muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristina, por esta conferencia tan llena de contenido y por haber piloteado también eso de intentar resumir tanta y tanta información. Así que gracias por acompañarnos en esta primera edición del Legal Tech Summit. Pequeña pausa, ya viene el último panel de esta jornada. Vamos a hablar de identidad digital, ¿les parece? ¿Se quedan por allí? Ya volvemos.